¿Ha cifrado su confianza en Jehová? Estamos muy atentos a su discurso. Hermanos, me da mucho gusto saludarles desde acá, desde la Ciudad de México. Espero que estén pudiendo sobrellevar esta pandemia. ¿Quién hubiera dicho hace unos 10 meses que nuestras vidas cambiarían tan radicalmente? ¿Verdad? Y es que, ¿cómo es posible que un organismo del tamaño de la milésima parte de un milímetro, pueda causar tanto impacto en la humanidad? Esto sin duda ha sido una lección de humildad para la humanidad, pues este enemigo invisible no se puede combatir con un ejército. Las naciones han invertido miles y miles o millones de dólares para conseguir recursos médicos, suministros, dar ayudas económicas, y parece que el dinero no alcanza. Las mentes más brillantes del mundo, en China, en Rusia, en Europa, en América, han unido esfuerzos, los científicos con las universidades, para desarrollar una cura para esta enfermedad, pero no parece tan sencillo. Y es que ante toda esta incertidumbre que obviamente se genera por esta crisis mundial, pues la gente busca a quién aferrarse, en quién confiar. Y los gobiernos, por supuesto, que nos dicen lo que queremos oír. No se preocupen, esta es una gripita que en cuanto vengan los calores se va a disipar. Será una cuestión de un mes o unas semanas. Bueno, eso lo hemos estado oyendo y ya llevamos prácticamente el año, ¿verdad? Esperando aquí que la situación se mejore, pero al parecer va empeorando. Y fíjense que esta mentalidad, hermanos, no es nueva. El pensar que los gobiernos humanos, la ciencia, pueden tener la solución a los problemas. Ya hace unos 2800 años encontramos en la Biblia una advertencia de parte del profeta Isaías. Si quieren poner atención ahí a sus pantallas, Isaías el capítulo 28, el versículos 14 y 15, nos dice: por lo tanto, oigan las palabras de Jehová, fanfarrones, gobernantes de este pueblo en Jerusalén. Porque ustedes dicen: hemos hecho un pacto con la muerte y hemos hecho un acuerdo con la tumba. Cuando pase la violenta inundación repentina, no nos alcanzará, porque hicimos de una mentira nuestro refugio y nos escondimos en la falsedad. Así es. Prácticamente lo que escuchamos hoy, ¿verdad? No se preocupen, ya tenemos todo resuelto. Ya tenemos una estrategia planeada y vamos a pasar esta dificultad. Y no es cierto que venimos oyendo eso desde el principio de la humanidad. Gobierno tras gobierno, todos dicen la misma frase: ahora sí vamos a acabar con los problemas. Ahora sí vamos a acabar con la pobreza. Ahora vamos a erradicar las enfermedades. Y parece que por más estrategias que planean los gobiernos, no se llega a una solución. Ni siquiera las cosas básicas, ¿verdad? La desigualdad, la carestía, la injusticia. Así es que, ¿a quién podemos acudir en estos tiempos? La respuesta parecería ser obvia: a nuestro Creador, pero no lo que estamos viendo. Hace unos meses, acá en el país de México, se aprobaron la institución de algunos partidos políticos que causaron mucha polémica porque estos partidos tienen militantes religiosos. En épocas electorales, en Estados Unidos, en Latinoamérica, hemos visto cómo líderes religiosos han animado a sus feligreses a votar por tal o cual candidato o tal partido. Parece que las religiones, en lugar de dirigir su atención, su esperanza a Dios, la dirigen, como todos, a los gobiernos humanos. Pero ¿podríamos confiar, hermanos, en Dios? ¿Cifrar nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios?
Yo le podría decir que sí, muy fácilmente, pero es fácil decirlo. ¿Qué razones tenemos para poder confiar en Jehová, en nuestro Dios? Bueno, ¿qué les parece si analizamos algunas cosas que le pasan a las personas que cifran su confianza en Jehová? Son cosas de los que podemos ser testigos, dar testimonio de que nosotros mismos las hemos visto suceder. Miren, en nuestro mundo la sociedad está dividida. Hoy la palabra de moda es que está polarizada. Hay diferencias culturales, religiosas, sociales, económicas, de todo tipo. Las ideas se confrontan unas a otras y la gente vive en desconfianza, en hostilidad. Y sin embargo, en estos tiempos de turbulencia, podemos encontrar en el mundo un pequeño grupo de personas que son capaces de vivir juntos en paz, con fraternidad. Incluso en lugares donde hay conflictos, donde se exterminan unos a otros por sus diferencias, ahí mismo encontramos un grupo de personas que viven en paz, en felicidad. La Biblia nos habla de este grupo, ahí en el Salmo 133:1 dice que es el pueblo de Jehová. Y qué hermoso es verlos morar juntos en unidad. Acá en México, por ejemplo, hace un tiempo, se empezaron a organizar asambleas en los estadios más grandes. Aquí en la Ciudad de México tenemos el Estadio Azteca, es un estadio que le caben unas 100,000 personas. Y se hicieron muchas asambleas en ese estadio. Las autoridades se sorprendían porque esperaban una afluencia de tal cantidad de personas y nos decían, ¿cuántos policías van a necesitar? Y se sorprendían al decirles, pues no, en realidad no necesitamos policías, si acaso alguien que dirija el tránsito, pero hasta ahí. Pero ¿cómo es posible? La sorpresa de las autoridades fue que todo se llevó a cabo de manera pacífica, cordial, no hubo disturbios. Incluso una autoridad llegó a decir, me queda claro que lo que no se necesitan son más policías, lo que necesitamos son más testigos de Jehová, porque se ve que hay una cordialidad. Como anécdota, hermanos, me acuerdo que en una de esas asambleas, inmediatamente después de la asamblea venía un partido de fútbol. Y qué impresionante fue que cuando íbamos saliendo nosotros del estadio, iban llegando cientos y cientos de policías antimotines, granaderos, patrullas, porque ahí sí tenían que controlar a la multitud. La congregación en la que estamos ahorita, por ejemplo, es una evidencia de esto. Aquí nos reunimos personas de toda clase, de todo tipo de educación, diferentes niveles socioeconómicos, de niveles diferentes, extractos sociales diferentes. Y sin embargo, aquí no se busca la prominencia. No nos dirigimos unos a otros como señor doctor, señor ingeniero, licenciado. Eso sale sobrando. Aquí todos somos hermanos, ¿no es cierto? Y eso impresiona a la gente. Bueno, ¿y a qué se dedica este grupo de personas que son capaces de vivir en paz en un mundo tan turbulento? Bueno, proclamamos o hacemos una campaña promoviendo el reino de Dios. Acá en México, el mes pasado, se aprobó el presupuesto para el Instituto Nacional Electoral. Es un organismo que regula las elecciones. El presupuesto que se le otorgó a este instituto fue de aproximadamente 1.500 millones de dólares, unos 26,000 millones de pesos, una cantidad exagerada. Y sin embargo, cuando se aprobó esta cantidad, al otro día salieron los representantes de este organismo a decir que no les iba a alcanzar el presupuesto para llevar a cabo las elecciones. Imagínense. Y son las elecciones de un país. Ahora, la Organización de Jehová está llevando una campaña alrededor de todo el mundo, en todas las culturas y en todos los idiomas. Tan solo la página de internet de los Testigos de Jehová maneja unos más de 1,000 idiomas.
¿cómo es posible que se pueda hacer una campaña de tal magnitud en todo el mundo por personas que ni siquiera cobran por hacerlo? Ni siquiera personas que tengan grandes estudios o que sean eminencias, sino personas sencillas como usted y como yo. Eso le sorprende a la gente. Le sorprende vernos ahí efectuando esta labor que ni siquiera es una campaña para que alguien emita un voto. Esta es una campaña que va también acompañada de un programa de educación que le cambia o le transforma la vida a las personas, en la que se requiere mucha inversión de tiempo, de dedicación. Y las personas no lo logran todavía comprender. Cuando nos ven ahí en la puerta de su casa, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me han mandado a trabajar muchas veces. Oiga, pues que no tiene nada que hacer. ¿Qué hace aquí? Váyase a trabajar. ¿O no es cierto que las hermanas las mandan a hacer el quehacer? Que no atienda a sus hijos, atienda a su marido, ¿verdad? Así nos corren. Porque no logran concebir por qué estamos ahí. ¿Qué nos motiva? Ah, es que seguramente a ustedes les pagan. Les han de dar una buena cantidad de dólares por cada persona que llevan a su organización. Pero no es lo que nos motiva, ¿verdad? Es el amor y el que no nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, nos apoyamos en una sabiduría superior. Así es que qué interesante es ver este contraste de lo que pueden captar acerca de nosotros. El profeta Malaquías decía que esta actitud, esta manera de vivir de los siervos de Jehová marcaría un contraste. No encajaríamos en el mundo en el que vivimos. Y no sé si ustedes lo han podido experimentar en carne propia. A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando he tenido que visitar alguna congregación y no conozco el lugar, buscando el salón del reino, qué agradable es poder decir, ah, mira, allá van los hermanos. ¿Verdad que podemos decir eso? Que en un grupo de personas, entre la multitud, podemos distinguir, esos son mis hermanos. Porque se distinguen, se ve. Cuando en algún lugar de trabajo, en la escuela, en la misma localidad, se ve, se percibe quién sirve a Dios. Porque contrasta su manera de vivir, de manera de comportarse, de relacionarse. Bueno, ¿cómo es que se logra esa distinción, hermanos? La Biblia nos dice ahí en el Salmo 46, versículos del 1 al 3, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, una ayuda siempre disponible en tiempo de angustia. Por eso no tendremos miedo, aunque la tierra sufra cambios, aunque las montañas se hundan en las profundidades del mar, aunque sus aguas rujan y lancen espuma, aunque las turbulencias sacudan las montañas. ¿Notó ahí cómo dice el salmista? Nosotros estamos seguros de que nuestro Dios, Jehová, es un refugio en tiempos de angustia. Y es que, si analizamos lo que dice este texto, imagínese esa situación. ¿Qué clase de cataclismo se requiere para poder desmoronar una montaña que se vaya al mar? Imagíneselo nada más, visualícelo. Y que usted esté ahí presente viendo cómo se está cayendo esa montaña así, y que usted esté ahí confiado de que a usted no le va a pasar nada. Alguien que quizás estuviera viendo desde fuera la situación, quizás diría, esa persona está mal de la cabeza. ¿Qué es lo que le hace estar ahí tan segura? ¿Qué no le da miedo? Y es lo que mucha gente nos dice, ¿verdad? ¿Qué a ustedes no les afecta la situación? ¿Qué no les afectan los problemas? Sí nos afectan, pero la diferencia está en que tenemos esa gran confianza en Jehová. ¿Ha usted experimentado algo así? El sentir que aunque la situación esté muy difícil, usted va a poder salir adelante gracias a que tiene alguien que lo apoya, que es Jehová. Bueno, quizá alguien diría, pues a mí me gustaría experimentar tener esa sensación. ¿Cómo podríamos llegar
desarrollar esa confianza de la que habla el salmista? Bueno, les invito ahora a leer conmigo Proverbios 22:19. Note, estas palabras son sencillas, pero profundas. Dice ahí: a ti te doy conocimiento hoy para que pongas tu confianza en Jehová. Así es. La confianza, hermanos, no es algo de que usted abra la Biblia, lea alguna serie de versículos y de repente ya, de manera espontánea, tenga confianza en Jehová. No. La confianza viene de una serie de información, de fragmentos de información, y que usted vaya entendiendo esa información y que la vaya aplicando en su vida. Eso es lo que va generando confianza. Cuando nos enfrentamos a una situación que no conocemos, sentimos inseguridad, pero una vez que la pasamos, decimos: ay, pues no era tan difícil. Ay, pues lo logré. Y entonces usted va fortaleciendo su confianza. Y la siguiente vez que hace algo así, entonces ya lo hace más seguro. Así es la confianza. ¿Ha usted visto esos puentes modernos? Los puentes modernos están colgados en unos cables enormes. Esos puentes pueden pesar miles de toneladas. Si analizamos esos cables que sostienen los puentes, son cables hechos de muchos alambres. Son cientos o quizás hasta miles de alambres. Y es que un alambrito quizá lo podamos romper, o una cuerdita, pero cuando los empezamos a unir, varios, cuando juntamos miles, eso va adquiriendo una fuerza que es inquebrantable, ¿verdad? Que es capaz de sostener un puente con todo y sus camiones y automóviles, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, hermanos, nuestra confianza, cada vez que le vamos añadiendo un nuevo conocimiento, un nuevo entendimiento, que nos vamos familiarizando con lo que nos dice la Biblia acerca de Jehová, y lo vamos conociendo más, y nos vamos familiarizando con sus pensamientos, y empezamos a percibir las cosas como las percibe Dios, y ahora empezamos a ver los problemas como Dios los ve desde su perspectiva, que vemos que no son tan grandes. Entonces las cosas empiezan a cambiar. Empezamos a desarrollar esa confianza. Qué bueno es tener esa confianza en Jehová, poder tener una fe así, inquebrantable. Bueno, esta confianza, mire lo que dice ahí acerca de esto, Proverbios 1:33. El que me escucha vivirá seguro. El terror a la calamidad no le robará la paz. Tenemos ejemplos de esto en el pasado. Por ejemplo, Nehemías fue una persona que tuvo esa clase de fe o de confianza en Dios. Brevemente analizando la vida de Nehemías, él era un esclavo al servicio del rey Artajerjes Longimano, que servía en el palacio de Susa. El trabajo de este Nehemías era ser el copero del rey. Y no era cualquier trabajo. El empleado de mayor confianza que podía tener el rey en esos tiempos era el que le servía la copa, porque se acostumbraba en esos tiempos a envenenar a los reyes. Entonces necesitaba tener a alguien de confianza, ¿verdad? Quien de hecho le confiaba la vida. Bueno, el relato bíblico nos dice que Nehemías, cuando llega a la visita de su hermano carnal y le da informes de Jerusalén, que a pesar de que ya se ha estado poblando desde hace un tiempo, la ciudad está en ruinas. Sus murallas están derrumbadas. Hay incluso tantos escombros en la ciudad que ni siquiera se puede entrar con carruajes a la ciudad. Estas noticias le dan mucha tristeza a Nehemías, tanto que él entra en una depresión y de hecho llora varios días. Obviamente, como tenía una relación tan cercana con el rey lo nota enseguida y le dice: Nehemías, ¿qué te pasa? Pues antes de contestar, dice el relato que Nehemías hace una oración a Jehová. Y entonces le dice al rey: pues es que mi ciudad, oh rey, está en ruinas. Mi templo, las murallas. Y pues me siento mal.
En ese momento se deja ver la respuesta de Jehová a la oración de Nehemías. El rey Artajerjes le dice: pues vete a tu ciudad, reconstrúyela. Y no solo eso, Artajerjes lo nombra gobernador a Nehemías de Jerusalén y le da salvoconductos, pasajes para ir en seguridad hasta allá, incluso escoltado con seguridad. También le da cartas para que le den materiales y recursos económicos para reconstruir la ciudad. Nehemías de inmediato percibe, el que está aquí detrás es Jehová. Jehová me está dando la oportunidad, los medios para ir y reconstruir su ciudad, para que se restablezca su adoración. Cuando él llega a la ciudad, encuentra a los habitantes desanimados, porque debido a la ruinosa situación que viven ahí en Jerusalén, los extranjeros, los vecinos, se han aprovechado. El templo lo han usado como salón de fiestas, han invadido los campos de cultivo, han tomado a los habitantes de Jerusalén como esclavos, y parece que son la burla de los demás vecinos. Incluso se llega a decir que una zorra podía conquistar esa ciudad, derrumbar sus endebles murallas. Ante esa situación, Nehemías encuentra de que tienen que saber de lo que él está consciente, que es gracias a Jehová que él está ahí, que le ha dado los medios para reconstruir la ciudad y que tienen que animarse porque Jehová está atrás apoyando. Bueno, veamos lo que dice Nehemías, el capítulo 4, versículo 14. Cuando vi que tenían miedo, inmediatamente fui a decirles a los nobles, a los gobernantes, subordinados y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense de Jehová, quien es grande e imponente, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas y sus esposas y sus hogares. Así es. Nehemías tenía que transmitirles la confianza que él estaba experimentando. Gracias a esa confianza, Nehemías pudo reconstruir la ciudad, se pudo restituir la adoración verdadera y se ensalzó el nombre de Dios. Incluso fue un testimonio que no solo abarcó el territorio de Jerusalén, sino todo alrededor. Acabó con sus enemigos, sus vecinos, gracias a la ayuda de Jehová. Este es un buen ejemplo, ¿verdad?, de lo que logra la confianza, el poner la confianza en Jehová. Pero quizá uno diga: bueno, pero yo no voy a hacer algo así tan grande como Nehemías. Él tenía al pueblo de su lado, tenía recursos del rey. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, quizá pensemos que no hay mucho que podamos hacer, pero vamos a analizar otro ejemplo muy interesante. Cuando Jesucristo estaba cenando en casa de Simón el leproso, la Biblia nos dice que María, la hermana de Lázaro, entró, ahí se coló en la fiesta y tomó un frasco muy caro de perfume y empezó a untárselo en la cabeza y en los pies. Este frasco de perfume, dice el relato bíblico, que costaba unos 300 denarios. Si recordamos, un denario era lo que se le pagaba a un trabajador por todo el día de trabajo. O sea que prácticamente este frasquito de perfume valía lo que un año de trabajo. Esto de inmediato pues causó molestia en algunas personas y decían: pero qué desperdicio. Ese frasco bien se podía haber vendido y dar su dinero a los pobres. Y a lo mejor entre los pobres se contaban ellos mismos, ¿verdad? Ante esto, Jesucristo les dijo algo muy interesante que encontramos ahí en el Evangelio de Marcos. Les dijo Jesucristo: dejen a María en paz. Y leemos ahí el relato de Marcos 14:8, dice: ella hizo lo que pudo. Ella tenía ese frasquito y era lo que le podía dar a Jesucristo, lo que le podía dar a Jehová, y lo dio con mucho gusto. Y Jesucristo apreció. Los demás no lo entendían, pero Jesucristo lo apreció tanto que hasta dijo: esta acción que está haciendo María va a ser recordada por todos los tiempos.
cuando cuando se lean las escrituras, porque él sabía que iba a estar registrado, la gente recordará este ejemplo de María, que ella hizo todo lo que pudo. En otro ejemplo, cuando Jesucristo estaba en el templo, viendo cómo metían ahí las contribuciones las personas, alcanzó a ver una viuda que ahí donde se daban las contribuciones depositó 2 pequeñas moneditas de muy poquito valor, quizá 2 leptones. De inmediato trajo a sus discípulos y les dijo: miren, esta mujer dio más que todos los que están cooperando, porque todos están dando de lo que les sobra, pero ella de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. Así nos dice Marcos 12:44. Entonces nota la similitud entre María y esta viuda. Una hizo todo lo que pudo y la otra dio todo lo que tenía. Y Jesucristo apreció estos esfuerzos, esas muestras de fe y de confianza. Bueno, nosotros también podemos hacer algo así. Un problema que muchas veces tenemos es que pensamos más en lo que no podemos hacer que en lo que sí podemos hacer. Mire, por ejemplo, esta pandemia. Mucha gente o muchos hermanos quizá estén pensando: no, pero ahora que se acabe la pandemia, sí voy a ser precursor. Ahora sí voy a salir más a predicar. Y quizás se están limitando a sí mismos. Mire, Jehová bendice lo que uno le ofrece. Pero si usted no le ofrece nada, pues ¿qué le va a bendecir? Es necesario pensar, tener esa confianza en Jehová y decir: ¿qué le puedo yo dar a Jehová? Últimamente hemos tenido interesantes relatos o experiencias de hermanos que en sus circunstancias han encontrado qué ofrecerle a Jehová, y como seguramente ustedes lo están haciendo. Mire, por ejemplo, una jovencita de Europa, al verse imposibilitada de salir a predicar con sus papás, pues se le ocurrió hacer una cartita a un grupo de ancianitos que vivían en un asilo. Esta jovencita acompañó su carta con un dibujo del arca de Noé y les explicaba: Noé tuvo que permanecer encerrado mucho tiempo para salvarse, así como nosotros. Permanezcan ahí en casa para protegerse, así como lo hizo Noé. Este pequeño gesto, esta cartita con ese dibujo tan sencillo de una jovencita, tuvo un gran impacto en su comunidad. Todas las personas que recibieron esa carta la contestaron. E incluso fue tal el impacto que hasta salió en los periódicos. Un reportero hizo ahí una entrevista a los papás y empezó a narrar lo que estaban haciendo ahí los testigos de Jehová. Otra jovencita de Estados Unidos, junto con su mamá, se dio a la tarea de hacer una lista de los hermanos ancianitos de la congregación, y entonces fue llamándoles uno por uno para darles ánimo y recordarles que Jehová está al tanto de nuestra situación. Cuánto agradecieron los hermanos, ¿verdad? Otros jovencitos ya más grandes, que ya tienen habilidades y saben manejar las redes sociales y las computadoras, se pusieron a estudiar cómo hacer videitos. Y entonces empezaron a hacer canciones, se empezaron a grabar haciendo canciones, explicando algún punto bíblico, y mandaban estos mensajes a través del WhatsApp de sus papás a diferentes personas, a sus revisitas. En un asilo de ancianos también, uno de los cuidadores dijo: no saben cuánto bien le ha hecho a las personas recibir sus mensajes y sus videos, porque esto los ha distraído de esta crisis que estamos viviendo y las consecuencias tan malas. Así es que, hermanos, tenemos que estar al tanto de lo que podemos hacer y ofrecerlo a Jehová, tener esa confianza, y Jehová lo va a bendecir. Así es que son algunas de las cosas en las que podemos pensar. Seguramente aquí en su congregación pues están haciendo esas cosas, están hablando por teléfono, haciendo cartas, animando a las personas, ¿verdad? Entonces vamos a mantener la confianza
en Jehová. Miren, muy pronto Jehová va a resolver esta situación de manera definitiva. El Salmo 2:9 nos habla de los gobiernos en los que tanta gente cifra su confianza y que han probado ser inútiles en la solución de problemas. Dice ahí el Salmo 2:9 que a estos gobiernos los quebrará con un cetro de hierro y los hará pedazos como una vasija de barro. Así es que tenemos, en vista de lo que hemos analizado brevemente, hermanos, tenemos buenas razones para cifrar nuestra confianza en Jehová. Si lo hacemos así, seguramente podemos decir o citar como las palabras de Isaías 46, versículos del 7 al 11, nos dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestro refugio seguro. Vengan y vean y sean testigos de las actividades de Jehová, que ha hecho cosas asombrosas en la tierra. Él acaba con las guerras por toda la tierra, rompe el arco y destroza la lanza, quema los carros militares en el fuego. Ríndanse y sepan que yo soy Dios. Seré engrandecido entre las naciones, seré engrandecido en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, el Dios de Jacob es un refugio seguro para nosotros. Pocas personas en el mundo, hermanos, aprecian las bendiciones de Jehová. Nosotros podemos dar testimonio de que la confianza en Jehová, o de que podemos confiar en Jehová. Decía un amo de casa, un publicador: ¿a poco crees esos cuentos de la Biblia de que Jesucristo transformó el agua en vino y todos esos relatos, esos cuentos? El publicador le decía: pues mira, yo nunca vi a Jesucristo transformar el agua en vino, pero sí te puedo decir que en mi casa las cervezas y el cigarro se han transformado en zapatitos y ropa para mis hijos y en pintura para mi casa. Eso sí te lo puedo atestiguar personalmente. Nosotros estamos formando parte, hermanos, de la organización de Jehová y podemos dar testimonio de los efectos que ha tenido Jehová en este grupo de personas, en lo que ha hecho en nuestras vidas. Piense usted, ¿dónde estaría usted si no conociera a Jehová? ¿Hacia dónde se dirigiría su vida? ¿Qué perspectiva tiene hoy que lo conoce? Pocas personas han apreciado esto. Somos 1 entre 1000, hermanos, a razón de 8 millones de testigos en 8,000 millones de personas de población. 1 entre 1000 llega a apreciar las verdades de Jehová. No cualquiera lo hace, ¿verdad? Hay más científicos, más millonarios. Se requiere mucho esfuerzo y usted lo ha logrado. Está aquí, escuchando de Jehová, dejándose guiar por Él. Así es que no importa las dificultades que enfrentemos, hermanos, sigamos perseverando, sigamos apoyándonos en Jehová, porque tenemos evidencia de que Él está detrás de nosotros apoyándonos, como lo hizo con Nehemías. Sigamos luchando, hermanos, y apoyando a nuestros hermanos para que no desfallezcan. Ahora es el tiempo de cifrar nuestra confianza en Jehová. Hermanos, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, hermano Dávalos, por su excelente información. Apreciamos muchísimo la preparación y el alimento que Jehová Dios nos dispone por medio de su discurso. Le agradecemos mucho. Queremos que por favor lleven nuestros saludos de la Congregación Los Prados en Choloma, Cortés, Honduras.